Listo. Entonces, bueno, veamos qué hacemos hoy. Primero, vamos a terminar con los paréntesis. Habíamos visto de Lagrange. En realidad esto sería un repaso. Vamos a ver qué cosas no expliqué de la vez pasada. Las del Poisson. ¿Sí? Acuérdense que en el Goldstein, ¿sí?, se refieren a los corchetes de Poisson. Acá lo escribimos como paréntesis los dos, y en el caso de Lagrange usamos corchetes, y en el caso de Poisson usamos llaves. ¿Está bien? Y esto tenían como dos prioridades importantes, dos propiedades importantes. Una eran los fundamentales, los paréntesis fundamentales, y la invarianza, ¿no?, que eso es lo que estaba preguntando. Y lo mismo para Poisson, los fundamentales y la invarianza. Podríamos ver esas dos cosas, repasarla un poquitito. En todo esto también se usaba, equivalentemente uno lo podía usar acá, era la notación simplética. ¿Sí? En esa notación simplética aparecía una cosa que era la matriz simplética o la condición simplética. Eso era lo que intenté hacer la clase pasada. Y también una cosa que intenté hacer la clase pasada era las transformaciones canónicas infinitesimales. Todo esto sería repaso. Transformación canónica infinitesimal, ¿sí? Y habíamos definido eso a partir de algo que era generado por cierta función que llamaba función generadora. ¿Está bien? Bien. Hoy hoy tendríamos que agregar algo que ya vimos algo de esto. Es bueno, esto llevaba, la transformación canónica infinitesimal llevaba a una igualdad que era que la variación de delta Q era paréntesis de Poisson de Q con la función generadora, y el delta P era lo mismo pero con P. Esto era digamos, la marca de lo que era una transformación canónica infinitesimal. Y a partir de eso uno va a tener tres resultados importantes. El primer resultado es que la variación de cualquier dinámica, de cualquier cantidad variable dinámica a partir de una transformación canónica infinitesimal generada por G, se puede escribir así. Quinto, esto es completamente general. Si yo quiero ver la variación en el tiempo, uno va a tener este resultado. Creo que esto también lo hablamos. Eso va a dar el corchete de U con H. Digo corchete, pero un paréntesis, aunque sea una llave. ¿Usted me entiende? Este es otro resultado, más o menos inmediato. Y el resultado quizás más complicado y que es más útil desde el punto de vista de la teoría para de vuelta conectar las simetrías con cantidades conservadas es este, que es el que la primera parte de la clase va a estar dedicada a explicar esto.
Esto es muy importante. Y esto está en el Goldstein. ¿Mm? No está en él, no sé por qué no está en el Lemos. Y vamos a explicar por qué es muy importante. Y bueno, básicamente la importancia tiene que ver con que podemos conectar de vuelta simetrías con cantidades conservadas. ¿Mm? Eso lo vamos a ver. Después de esto, en la segunda parte, lo que haríamos es ver, siempre, ¿no? Pongo un montón de cosas y termino dando la mitad. Teoría de Hamilton-Jacobi. ¿Sí? Algunos ejemplos. Más un ejemplo. Y después 8. Función principal de Hamilton. Esto que lo que después van a conocer ustedes como, tiene un nombre conocido y famoso, integral de camino de Feynman. Y con eso terminaríamos todos los temas de la materia. Quedaron algunos temas colgados. El que me acuerdo es el tensor de inercia, eso lo podríamos retomar, o sea, la clase que viene para ver todos los temas que se dieron o que faltaron dar. ¿Sí? Con esto terminaríamos todo. Y bueno, si podemos enganchar algunos temas extras, por ejemplo, con variable ángulo-acción, o algunas cositas más, si da tiempo, lo hacemos. ¿Ok? Arranquemos entonces. Dani, Sí. ya que dijiste eso, ¿cuándo vamos a rendir entonces? Pronto. Eso. Ahora, después Gastón les va a hablar sobre el trabajo ese de rígido. El trabajo de rígido es un trabajo que hay que entregar o exponer, ¿sí? Y todo lo que no sea rígido entraría en un examen que estaríamos tomando, ¿sí? Supongo que la semana que viene. ¿Está bien? Si después arreglamos bien el tema de que no haya superposición con otras materias. ¿Está bien? Yo sé que esta semana tienen física 4. ¿Ok? No sé cómo es el tema de electro, pero bueno, yo creo que la semana que viene se va a poder tomar. ¿Ok? Bueno, Bueno. Bien. Profe, Arranquemos. Sí. hoy vamos a terminar un poco más tarde, Hoy. tipo una capaz. Sí. La idea es que. Sí, que lleguemos a por lo menos a ver Hamilton-Jacobi. ¿Está bien? Pero si llegamos a ver todo, genial. Si alguno se tiene que ir, quedará grabado. ¿Ok? No, porque tendríamos que avisarle a Gastón si podemos empezar un poco más tarde, así nos da tiempo para ir hasta la 1. Dale, sí, absolutamente. Vayan avisándole por WhatsApp. Bueno, Bueno, arranquemos con lo que había preguntado Wada. Recordemos cómo se definían los paréntesis de Lagrange. Los paréntesis de Lagrange se definían de esta manera. Quizás ya lo expliqué la clase pasada, pero ahora no me acuerdo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto era... ¿Sí? Uno lo escribía en la base de los cupe chicos.
esto era el V iba para abajo, el QP para arriba, entonces quedaba Q sub I, P sub I, la derivada con respecto a U, menos la derivada, bueno, acá puedo dar vuelta, P sub I, queda el U igual. Síganme, me voy a equivocar. Esa era la definición. A partir de la definición, y esto sí me acuerdo que lo demostré en la clase pasada, y a partir de que habíamos probado que si uno pensaba en diferenciales exactos, pero manteniendo el tiempo fijo, asumíamos, o sea, esto lo habíamos probado, que diferencial de phi, ¿no? Estos son diferenciales a tiempo fijo. P por diferencial de Q menos P grande diferencial de Q grande, ¿sí? O sea, esto lo demostramos, pero si lo asumimos como cierto, ¿sí? Uno obtenía lo que eran los paréntesis fundamentales de Lagrange, que era, por ejemplo, Q sub I con Q sub J en la base Q chiquita P chiquita igual a 0. Estos serían los paréntesis fundamentales. En estos casos serían los de Lagrange. Los otros eran P sub I, P sub J en la base P chica es igual a 0. Y los otros eran los Q sub I con los P sub J en la base Q P chica delta y J. ¿Está bien? Esto lo habíamos mostrado, ¿sí? Usando básicamente eso que está recuadrado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien. Uno podría, digamos, como Q y P, Q grande, P grande y Q chica y P chica son canónicas, uno podría mostrar también los paréntesis fundamentales para, ¿sí? Al revés, ¿no? O sea, en el lugar de las variables grandes la ponemos las chicas y lo otro, ¿sí? Las intercambiamos. Una cosa que no mostramos es la invarianza, ¿sí? La invarianza es, me refiero a esto que puse acá, es que de los paréntesis la invarianza de los paréntesis es esto, digamos, el hecho de que si vos expresás los paréntesis de V en una base chiquitita, ¿sí? Te va a dar lo mismo que si lo expresás en otra base, por ejemplo en la base de los grandes, el QP grande. Esa sería la invarianza. Bueno, para demostrar eso uno usa los paréntesis fundamentales, ¿sí? Pero uno lo que hace antes es meter el tema de la notación sinclética, ¿sí? Entonces ponemos, pero antes usamos... Dani, Sí, hay algo ahí que no me cierra, porque decir que para demostrar eso sí. usas los paréntesis fundamentales, pero por ejemplo para mostrar el de la delta y J usaste esa invarianza. No, o sea, a ver, esto que está acá. ¿Sí? Yo me acuerdo que la clase pasada mostré esto que está recuadrado en rojo, ¿sí? Y para mostrar eso que está recuadrado en rojo, lo único que usé es lo que está recuadrado en negro. Claro, pero o sea, justamente demostraste, pero al revés, o sea, empezaste a escribir del QP chica, el paréntesis QP chica en la base grande. Y ahí empezaste a trabajar. Está bien, pero Equivalente. esa igualdad era una igualdad a testear. ¿Sí? Quizás habré puesto, imagínate, puse un signo menos, un signo de pregunta ahí.
¿Está bien? O sea, vos lo correcto sería, a partir de lo que está recuadrado en negro, demostrar lo que está recuadrado en rojo. Y le había dejado como tarea para ustedes, ¿sí? Demostrar las otras dos. ¿Sí? Sí, sí. Igual, ahí, bueno, cualquier cosa de eso lo vemos después, pero si quedó esa idea, no, la idea es, ¿sí? Que eso lo tenés que demostrar a partir de lo que está recuadrado en negro. ¿Sí? Y eso te acordás que lo habíamos demostrado por otro lado, pues usando una transformación del tipo 1. ¿Tá? Si quedó esa idea, está mal. ¿Sí? La idea era de lo negro a lo rojo, no al revés. Igual terminan siendo equivalentes, ¿eh? O sea que si vos en la demostración usas una flecha con doble sentido, me parece que funciona también. ¿Ok? Bueno, cualquier cosa, eso lo vemos después. Repasamos bien la clase pasada y veo si eso quedó medio... Pero bueno. Veamos eso. Primero, usemos notación simplética. En la notación simplética, el corchete de Lagrange se puede escribir de esta manera. Esto es la derivada de Q sub I, U, J y J, la derivada de P sub J con respecto a B. ¿Sí? Se simplifica un poquitito, no mucho la notación. Entonces, si uno usa eso y uno particulariza en el caso en donde, por ejemplo, pongo QI, a ver, vamos a ponerlo así, y acá extendemos un poquitito la notación, acá me equivoqué, perdón, acá va en la base Z, ZI, ZJ, y el ZI es Q1, ¿no? Q2, Q3 hasta PN, ¿sí? Tiene 2n cantidades eso. Entonces, y la J habíamos definido que era una matriz de 2n por n, ¿sí? Que era así. 2n por n. 2n por 2n. Entonces la notación era que quedaba un poquitito más compacta. Usando eso, y usando el hecho de que los paréntesis fundamentales ya están probados, digamos, uno tenía que los paréntesis fundamentales se pueden escribir de esta manera. ZI, ZJ es igual a JI, J. Estos son los paréntesis fundamentales. Esto ya está probado. O sea, podemos usar eso. Si uno usa eso, ¿sí? Y lo pone acá. Está claro que si estoy calculando esto, lo estoy calculando en la otra base. La otra base la vamos a usar la letra Z, pero en griega. Quedaría así. Esto también es 2n. Entonces está claro que si yo calculo esos paréntesis, ¿sí? Con la variable chica tiene que ser en la base de la variable grande. O sea que esto lo voy a poner así. Si estoy muy desordenado me dicen, entonces sabemos que todavía no voy a demostrar la invariancia, sino voy a ver qué podemos sacar de la conclusión como conclusión a partir de los paréntesis fundamentales. Si yo reescribo lo de arriba me va a quedar como la derivada, la definición de eso sería la derivada de zk, z en griego, esto
esto me va a quedar. Esto, lo que está arriba es sinónimo de esto que está acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí al del lado izquierdo usé la definición. ¿Sí? La definición es esto. ¿Mm? Pueden confundirse un poco con los índices, pero ya a esta altura está bien que se confundan un poco, pero lo resuelvan de inmediato. Se dan cuenta que eso que está acá, ¿sí? Es esto que está acá. En el caso que las variables u y b, ¿sí? Sean nuestras coordenadas z y zj, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí la base que estoy usando es la base de la variable grande. En realidad esto que está recuadrado en rojo es esta parte nada más. Y esto que está en azul es esto. Ahora, esto que está acá, las derivadas parciales esas que aparecen ahí, son las matrices de transformación, lo que nosotros llamamos, ¿no? No sé si se llama matriz jacobiana, ¿sí? Pero esto que está acá, si yo defino MLJ como la matriz de transformación que va del Z, ¿sí? Al Z, por decir de alguna manera, es esta. Ahora es una matriz de transformación de coordenadas, pero esas coordenadas son 2n coordenadas, son las coordenadas y los momentos. Son 2n variables. ¿Sí? Si tenemos eso, ¿sí? La ecuación que está quedando arriba es ¿sí? Esta es la matriz de transformación. Entonces esta ecuación que está arriba uno la puede escribir de esta manera: JKL, y esto es MKI, ¿sí? O lo que es lo mismo, la matriz transpuesta de IK, la componente IK de la matriz transpuesta, ¿sí? Y básicamente uno lo que obtiene a nivel matricial es que M transpuesta por J por M es igual a J. Y esto es lo que hemos llamado condición simplética. O sea, siempre estamos acá en estas cuestiones de buscar la forma de cómo definir una transformación canónica. Una forma de ver si una transformación era canónica era viendo que se cumplían los paréntesis fundamentales. Y ahora, a nivel matricial, una forma de que una transformación es canónica es viendo que la matriz de transformación de las coordenadas viejas y momentos viejos a las coordenadas nuevas y momentos nuevos cumple esta condición, que es la condición simplética. Si se cumple esta condición, la transformación es canónica. ¿Está bien? Entonces uno podría llamar a esto condición simplética para la transformación canónica. Para que una transformación ¿sí? De Z a Z, o sea, como se llame, ¿sí? Sea canónica. ¿Se entendió? Entonces, pero todavía no demostramos la invariancia. Ahora la idea es demostrar la invariancia de los paréntesis de Lagrange. Bueno, simplemente uno lo que tiene que hacer es mostrar que u de b en la base de variables chicas, acá queda como una preguntita todavía, es igual a u de b, u, b en la base de las variables grandes. Entonces, ¿qué hace? Uno podría arrancar con la base de
de variables grandes o de chicas, no sé, vamos a ver cómo sale. Eso por definición es la derivada c de i. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Dani, ¿Sí? va bien. Vamos. Vamos todavía. Esto es así. ¿Ok? Acuérdense que si esto aparece acá arriba en Lagrange tiene que aparecer acá abajo, ¿sí? Y esto aparece acá abajo en Lagrange tiene que aparecer acá arriba. Esa sería la regla mnemotécnica para no equivocarse. Bueno, y acá yo lo que puedo hacer es un cambio de base. Donde hice la derivada con respecto a u, pongo, ¿sí? Pienso a u no como función, o a z como función de... No, bueno, para ahí puedo pensarlo al revés. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir así. Derivo con respecto a z, ¿sí? Y después derivo z acá con respecto a u. ¿Está bien? ¿Sí? Esto que está acá es simplemente un cambio de variables. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Escribo j y j y hago lo mismo para el otro, para esto que está acá, y lo escribo como función de z. J ya usé el k, uso el l con respecto a b. Esto que está acá es esto que está acá. Es idéntico. Hay dos sumas implícitas, 4 sumas ahora, ¿sí? Sobre i, j, k y l. Hice simplemente un cambio de variables. ¿Ok? Bueno, fíjense que esto que está acá es igual, por la condición que habíamos hablado por la anterior, con la condición simplética, eso es igual a j kl. A ver si lo repasamos ahí arriba. ¿Sí? Acá el i, el j, el kl están intercambiados, pero fíjense que es la misma ecuación. ¿Sí? Lo que están arriba y abajo. ¿Sí? Así que eso sería igual a jkl. Por lo tanto, acá me quedaría igual a la derivada de zk respecto a u, jkl, la derivada de zl con respecto a b, y eso me queda, ¿sí? El corchete de v, pero en la base chiquita. ¿Está bien? Entonces son invariantes. ¿Sí? Estos invariantes se llaman invariantes canónicos porque, bueno, son invariantes ante transformaciones canónicas. Si vos usas una base canónica para calcularlo, da lo mismo que use una u otra. Siempre que sean canónicas, en el sentido de que una va a otra a través de una transformación canónica. ¿Ok? ¿Se entendió? No entendí todo bien ese cambio de variable que hiciste. ¿El cambio de variables? Sí. O sea, a ver, usamos que, por ejemplo, cuando yo escribí la derivada de c de i con respecto a u, eso es lo mismo, ¿sí? Que lo escribo al revés para que me quede z k
¿Está bien? A ver acá cómo te lo podría explicar. Fíjate. Acá vos estás pensando al seda como si fuese un vector, ¿sí? Que depende de u. ¿Está bien? ¿Sí? Las componentes de ese vector son las componentes iésimas. ¿Está bien? Se da 1 de u, se da 2 de u, se da 2n, porque son dos coordenadas, ¿no? De u. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, vos sabés que podés expresar, ¿sí?, ese vector en otra base, en la base de las variables viejas, digamos, la base de las, ¿sí?, las variables minúsculas. ¿Sí? Entonces, vos podés pensar que z también depende de u. ¿Está bien? Y esto sería z1 de u, z2 de u, z2n de u. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que haces es un cambio de base. Cuando haces un cambio de base ahí, ¿sí?, por ejemplo, y querés calcular la variación de z u con respecto a u, ¿está bien? Vos lo que haces es, sabiendo cómo es la variación de zj con respecto a u, ¿sí?, te queda esto. Esto es regla de la cadena, básicamente. Nada más que ahí usamos k. ¿Se entendió? Vos supongo que existe un, ¿sí?, vos conocés esto, digamos, cómo es z en función de z, ¿no? ¿Se entiende? Claro, y esa es la que te produce el cambio de base, vendría a ser. Exacto. ¿Sí? Entonces, Bien. cuando vos querés escribir esto como función de u, vos lo podés pensar como función de z y esa función de u. ¿Está bien? Entonces, cuando querés obtener la variación con respecto a u, haces esa cuenta. ¿Se entendió? Claro. Sí, ¿Andrés? sí, sí. Bueno, genial. Esa era la pregunta, ¿no, Guada? ¿De principio? O sea, ahí estás expresando en otras coordenadas. No sé si era lo mismo que vos habéis hecho en la ilustración. Claro, ¿no? Y fíjate que cuando usé esto que está recuadrado en rojo es expresar, ¿sí?, la variación de z con respecto a u en otras coordenadas, ¿no? Entonces, termina siendo eso. Pero bueno, a lo que iba yo, la pregunta era, lo primero que me habías preguntado era invarianzas, ¿no?, de las paréntesis. En este sentido es invariancia de los paréntesis de Lagrange. O sea, demostramos en la clase pasada los paréntesis fundamentales, en esta la invarianza en los paréntesis de Lagrange. Uno puede hacer lo mismo para lo de Poisson, más o menos la técnica es similar. Lo único que tendría que tener cuidado, uno podría, digamos, decir que lo mismo sucede con los paréntesis
de Poisson. ¿Qué significa? Que se cumple esto. Se cumple... Ay, qué boludo. Puse todo acá con llaves, ¿sí? Y el lemos acá usa corchetes. Así que fíjense, perdón, acá voy a corregir todo. Esto en el lemos aparecen como, siempre en conjunto, como corchetes, ¿sí? Estos se llaman los de Lagrange. Para no confundir, ya que seguimos al lemos, sigamos al lemos. Perdón. Ok, estos serían los paréntesis que llamamos de Lagrange. ¿Está bien? Bueno, si van al gol, encima usar otra anotación, pero bueno. Es buen libro, pero es el costo que tenemos. Son invariantes. Listo. Entonces, en los paréntesis de Poisson se definen así. V, ¿sí? Ahora el V queda arriba. Q sub I en la base QP. Perdón. A ver, acá sí hice algo que está bien. Menos la derivada de BQI. Esa es la definición de los paréntesis de Poisson. Uno puede demostrar, también puede usar la notación simplética. Si uno usa la notación simplética, quedaría así. La derivada de U con respecto a Q sub I, J y J. La derivada de B con respecto, y acá de vuelta el mismo error, se reduce un poquitito, digamos, un poco más compacto, ¿sí? Y uno lo que obtiene de vuelta son los paréntesis fundamentales. En este caso sería lo de Poisson. Sería ZI, ZJ, ¿sí? Acá necesariamente es en alguna base, o sea, en otra base, pónganse en esta, quedaría J y J. Estos serían paréntesis fundamentales, pero de Poisson. Y también tendríamos el tema de la invariancia. V calculado en la base Z es lo mismo que el V calculado en la base Z. ¿Está bien? Esto es invariancia. Y la demostración es completamente, o sea, es muy parecida a la que se usa en Lagrange. Lo único que hay que tener cuidado es que hay que darse cuenta, en toda esa demostración, o sea, como si bien es la misma, lo único que habría que hacer es darse cuenta de que decir que la condición simplética es esto, es también decir que esa condición simplética funcione para las transformaciones inversas, ¿no? Es lo que es completamente razonable. ¿Está bien? Porque si una transformación es canónica, la inversa también va a ser canónica. ¿Está bien? O sea que si uno se da cuenta de eso, en todas estas demostraciones, en vez de aparecer un m, lo que va a aparecer es el m a la menos 1, porque es la transformación que va, ¿sí?, no de z a z, sino de z a z. ¿Está bien? Así que
Cualquier cosa, si uno tiene alguna inquietud con respecto a esto mismo, digamos, de mostrar la cuestión de la invariancia de la transformación de los corchetes de Poisson, lo vemos. ¿Ok? Y le dije corchetes, de los paréntesis. O sea que arranquemos, vayamos un poquitito más adelante y empecemos a darle uso a todo esto. El primer uso que se le da, ¿sí?, a esto importante es lo de la transformación canónica infinitesimal. Ya lo habíamos visto. Transformación canónica infinitesimal, ¿se acuerdan que habíamos visto que proponíamos una función f2 q, p y t como algo que se asemejaba mucho a la identidad? Entonces lo habíamos definido así. ¿Sí? A esta G la habíamos llamado, ¿sí?, generador de esa transformación canónica, y habíamos visto, ¿sí?, que esa transformación canónica podía resumirse de esta manera. Así que la variación en las coordenadas iba a ser esto, y en los momentos iba a ser esto. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Y estos son paréntesis de Poisson. ¿Ok? Una cosa que habíamos visto también importante era, ¿sí?, que la cuestión de las dependencias, ¿sí? Fíjense que este G, en principio, por ser una transformación, o sea, por esta transformación de ser el tipo 2, ¿sí?, el primer argumento es en Q chico y el segundo argumento es P grande, ¿sí? Pero a la hora de hacer estas evaluaciones usábamos el segundo argumento en P chica, precisamente porque la diferencia, ¿sí?, era infinitesimal con respecto al P grande, ¿sí? O sea que uno, cuando hace esta cuenta, ¿sí?, ese G que está ahí lo puede considerar así. Lo de siempre, lo de siempre, ¿te acuerdan? Siempre lo veíamos con epsilon al cuadrado igual a 0, ¿no? Bien. ¿Qué trae de nuevo lo de las transformaciones canónicas infinitesimales? Y que es nuevo, pero en cierto modo ya nosotros lo manejamos, que es la posibilidad de darle un carácter activo a las transformaciones canónicas. Hasta antes, ¿sí?, el carácter que siempre uno pensaba en una transformación canónica, en general, era el pasivo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es una transformación canónica pasivo? Pasiva es cuando pasamos, por ejemplo, de cartesianas a polares. O sea, uno tiene un sistema de coordenadas X, ¿sí? Bueno, acá tendríamos 4 dimensiones, ¿no? Pero X, Y, yo qué sé, y PX y PY, ¿sí? Y uno puede pasar a las polares, ¿sí? A las polares sería, en este caso, R y teta, y PR y P teta, ¿no? Es un sistema, o sea, uno lo que puede hacer es, por ejemplo, piensen en el problema de una partícula en 2 dimensiones con una fuerza central. Uno puede plantear ese problema en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. ¿Está bien? Necesariamente la transformación entre esos dos sistemas va a ser una transformación canónica. ¿Por qué? Porque son sistemas válidos. ¿Ok?
Ahora, la transformación canónica, ¿sí? En esos sistemas, en esos casos de transformaciones canónicas, uno podía pensar al U escrito en las coordenadas Q, P y T viejas, ¿sí? Que numéricamente iba a ser igual a esa misma variable dinámica U escrita en las coordenadas nuevas. ¿Sí? Eso, recuerden cómo era la cuestión de, por ejemplo, las rotaciones pasivas. En las rotaciones pasivas, ¿sí? Los campos vectoriales, escalares no cambiaban, lo que cambiaba eran las coordenadas nada más, pero expresaban lo mismo. Por ejemplo, si uno tenía un campo escalar que era A, ¿sí? A ese campo escalar lo escribía como dependiente de X, Y, Z y T, ¿sí? Ese mismo campo escalar puede ser escrito en función de las mismas coordenadas, pero en otro sistema rotado, ¿no? Acá estaríamos hablando de lo mismo. En las transformaciones del tipo, o sea, pensar una transformación canónica del tipo pasiva, ¿sí? Es pensar que las cantidades físicas no cambian, pero sí cambia, digamos, el sistema de coordenadas canónico que uno usa para describirlo, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo con lo que es una transformación canónica pasiva? O sea, esto que está acá, si yo lo transformo en forma canónica, obtengo esto que está acá. ¿Ok? Y uno puede hacer la analogía con rotaciones, ¿sí? En el sentido de que eran las rotaciones pasivas. Ahora, es obvio, digamos, que una transformación de coordenadas tipo de cartesianas a polares no puede ser tiene que ser pasiva, digamos, ¿sí? No existe la posibilidad, ¿sí? De que uno pueda interpretarlo en forma activa. Pero cuando uno tiene una transformación canónica infinitesimal, esa transformación canónica infinitesimal, vamos a ver que puede estar generada por funciones como G, en el caso en que G sea el momento angular, el momento lineal, el hamiltoniano, van a involucrar, ¿sí? Una rotación, una traslación o una evolución temporal del sistema, ¿sí? Uno podría interpretar ya a las transformaciones canónicas de este tipo como activas también, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, uno tiene una transformación, o sea, un sistema de coordenadas Q y P, ¿sí? Haciendo la analogía con las rotaciones, uno puede pensar, ¿sí? Que el sistema puede ser el mismo. O sea, a ver, vamos a ponerlo así. O sea, el Q y el P quedan en el mismo lugar, pero yo puedo pensar en que esto está rotado, ¿sí? Acá queda un Q grande y acá queda un P grande, y el punto que yo estoy describiendo en el espacio de fase es el mismo. ¿Está bien? Esto está acá, ¿sí? Ese punto es el mismo, pero tiene diferentes coordenadas en el espacio de fase Q y P chiquitita, y tiene otras coordenadas ¿sí? En el Q y P grande. ¿Ok? Ahí estaríamos pensando bueno, y si este ángulo es chiquitito, ¿sí? Eso involucraría una transformación, sí, mientras más chiquitito sea, más parecido a una transformación infinitesimal va a ser, digamos. Pero eso sería una interpretación ¿sí? De una transformación canónica infinitesimal desde el punto de vista pasivo. Ahora, si yo quiero interpretarlo, lo puedo interpretar activamente, puedo quedarme en el mismo espacio de fases, en el Q y P chico, ¿sí? Y lo que puedo hacer es rotar, ¿sí? Este punto, ¿sí? Fíjense que si yo miro Q y P grande como si estuviese fijo, digamos,
¿sí? Eso involucraría una rotación en el otro sentido. Recordando lo que pasaba con las rotaciones activas. Entonces yo puedo pensar en esto. ¿Se entiende? Esto sería activo, ¿sí? Y esto sería pasivo, por decirlo de alguna manera. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, cuando uno quiera calcular una función u, uno podría decir que el u, la variable dinámica u, ahora va a estar evaluada en q más delta q, en p más delta p, en tiempo, y eso va a ser necesariamente diferente al u evaluado en q, p y t. Entonces, cuando uno está hablando de estas variaciones en las funciones, uno está pensando en una transformación canónica infinitesimal del punto de vista activo. ¿Está bien? Porque se queda en el mismo espacio de fases. No fue a otro espacio de fase. ¿Se entendió? O sea que va a tener sentido ahora calcular una variación de una cantidad dinámica, delta u, que sería u de q. O sea, tiene sentido ahora calcular, vamos a ponerlo con la variación de una cantidad o variable dinámica ante una transformación canónica infinitesimal, porque la pienso de manera activa, ¿no? Y esa variación estaría dada por u de q más delta de q, p más delta de p, t, menos u de q, p y t. Imagínense lo absurdo que hubiese sido pensar en cómo variaba la energía cinética, ¿sí?, ante una transformación de coordenadas de cartesianas esféricas. Numéricamente no varía. ¿Está bien? Porque yo no puedo pensar ese tipo de transformaciones de manera activa. ¿Está bien? La puedo pensar de manera pasiva. O sea, el número sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Por decirlo de alguna manera, si yo calculo la energía cinética en cartesiana, me queda x punto al cuadrado, masa sobre 2, más masa y punto al cuadrado sobre 2. Y si la pienso de manera activa, en esféricas, me queda masa sobre 2, r punto al cuadrado, más r al cuadrado, ¿no? Zeta punto al cuadrado. Estas dos cosas, ¿sí? Uno podría pensar en una transformación, ¿sí?, pasiva, pero nunca puede ocurrírsele pensarlo de manera activa. Pero cuando uno trabaja con transformaciones canónicas infinitesimales, sí. ¿Está bien? Y ¿se entiende la diferencia? Bueno, en este caso, esas transformaciones canónicas infinitesimales las estoy pensando de manera activa. Estoy trabajando en el mismo espacio de fase, no voy cambiando de espacio de fases, ¿sí? Y en ese mismo espacio de fase están sucediendo cosas. Las cosas que están pudiendo suceder son, en los casos que esto esté generado por una función g que sea igual a un momento lineal, ¿sí?, lo que vamos a tener es una traslación. En el caso que sea momento angular vamos a tener rotación, y en el caso que sea hamiltoniano vamos a tener una evolución. Acá estoy anticipando un resultado, esto me hay que saberlo todavía. ¿Sí? Ahí tiene sentido hablar ¿sí?, de una transformación canónica infinitesimal pensado de manera activa.
Bueno, entonces uno lo que tendría que hacer es calcular eso. Cuando calcula eso, ¿sí? Desarrolla Taylor a primer orden, lo de siempre. Me queda que esto es la derivada de u con respecto a q sub i por delta q sub i. ¿Está bien? Más la derivada de u con respecto a p sub i por delta p sub i. ¿Sí? Y nada más, porque no hay desplazamiento en el tiempo. Estos son, ¿sí? Desplazamientos, si quieren verlos como lo vimos antes, podríamos pensarlo como virtuales, ¿sí? Generados por cierta transformación. Y a la vez el delta q sub i habíamos dicho que el delta q sub i era epsilon, habíamos obtenido que era esto, y esto es, si yo lo desarrollo a esto, me queda epsilon, la derivada de q sub i con respecto a qj, ¿no? Por la derivada de g con respecto a pj, menos, para practicar, la derivada de q sub i, doy vuelta a esto, me queda la derivada de pj, la derivada de q sub j, ¿sí? Esto es igual a 0, ¿sí? Porque son variables independientes, q y pj. Esto es igual a delta y j, ¿sí? Esto me queda epsilon, la derivada de g con respecto a p sub i, porque el j colapsó en i. Si hago lo mismo para el delta p sub i, me va a quedar menos, me sale un signo menos, la derivada de g con respecto a p sub i, a q sub i. Entonces, esto que está acá lo pongo ahí, esto que está acá lo pongo ahí, y lo que me va a quedar es que delta u con respecto a q sub i, un epsilon me sale, la derivada de g con respecto a p sub i, menos, ¿sí? La derivada de u con respecto a p sub i, ¿sí? Y la derivada de g con respecto a q sub i. Y eso es el corchete. Perdón, el paréntesis de Poisson. ¿Está bien? Esto era una de las cosas que... Estamos hablando de esto que está acá. ¿Sí? El cuarto punto. O sea, si uno quiere saber la variable, cómo varía una variable dinámica ante una transformación canónica infinitesimal, lo que obtiene es delta u epsilon u con g. ¿Estamos de acuerdo? Y lo bueno es que esa variación no depende de la descripción, siempre que use coordenadas canónicas, ¿no? Porque lo que ya vimos, lo de la invariancia de los paréntesis. ¿Estamos? Si uno hace la cuenta, uno puede hacer la misma cuenta para ver la variación en el tiempo de esa variable dinámica. ¿Sí? Esa variable dinámica, como variable dinámica siempre tenemos que pensar en cosas que dependen, ¿sí? De Q, P y T. ¿Está bien? O sea, puede ser la energía cinética, por ejemplo, como usé recién. Si uno quiere ver la variación en el tiempo, uno lo que tendría que simplemente calcular esto. Entonces, esto es... No sé si lo hicimos la clase pasada. Eso es la derivada de u con respecto a q sub i por q punto sub i, la derivada de u con respecto a p sub i por p punto sub i, más la derivada de u con respecto al tiempo. Acá yo puedo usar, ¿sí? En el caso en que esté analizando, ¿sí? Un sistema físico, que es el caso nuestro, el q punto sub i está definido por
la derivada de h con respecto a pi. Y esto que está acá es la derivada de h. Estas son las ecuaciones, ¿no?, de Hamilton. De Q sub i. Y lo que va a quedar de vuelta es un paréntesis de Poisson de u con h más la parte que es la derivada parcial. O sea, esto sería la variación temporal de una variable dinámica. Bien. ¿Vamos bien? ¿Se perdieron en alguna parte? ¿Entienden la idea más o menos? Sí, sí. Sí, la idea general la entiendo, o sea, pero no veo bien, o sea, ¿A dónde como la vamos? práctica de esto, claro, o sea, como que... Está bien, hasta ahora es una cuestión así más de hacer cuentas y entender algunas formulitas. ¿Está bien? Ahora lo que viene es lo más importante quizás de esta parte de corchetes, que es entender esto. A ver, para que quede claro, le voy a explicar primero por qué esto es importante. Ahora veamos qué pasa con el hamiltoniano, ¿no? Cuando en vez de usar una variable dinámica normal, usamos como variable dinámica el hamiltoniano. Y la variable dinámica del hamiltoniano es bien particular porque es la que define el espacio de fases. La estructura del espacio de fases está definida por el hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace esta cuenta, lo que va a obtener, y esa es la cuenta que vamos a hacer ahora, es que, o sea, cuando uno hace esta cuenta, que es cómo varía el hamiltoniano, ¿sí?, ante una transformación canónica vista desde un punto de vista activo, generado por una función infinitesimal, obviamente, generado por una función g. Y el resultado que vamos a tener es este: menos epsilon, la derivada de g con respecto al tiempo. Entonces, uno lo que puede decir acá es, o sea, ¿qué pasa si esa transformación canónica, ¿sí?, hace que el hamiltoniano no varíe? O sea, ¿qué pasa si esa transformación canónica no afecta al hamiltoniano? O sea, delta h es igual a 0. O sea, desde el punto de vista matemático, uno dice, si esto es igual a 0, automáticamente g es igual a una constante de movimiento. ¿Está bien? Ahora, esto desde el punto de vista matemático. Ahora, desde el punto de vista físico, ¿sí?, que una transformación canónica infinitesimal no afecte el hamiltoniano, mantenga, ¿sí?, no haga variar el hamiltoniano, uno lo puede pensar como una simetría del sistema, porque ante la simetría del sistema, o sea, si uno tiene una operación de simetría, ¿sí?, una operación, ¿sí?, que se puede traducir en realizar una transformación canónica infinitesimal, ¿sí? Por ejemplo, piensen en un sistema, en una rotación típico, ¿no? Yo tengo un sistema y ese hamiltoniano no cambia ante la rotación, ¿sí? Automáticamente esa función generadora de la rotación, ¿sí?, es una constante de movimiento. Y como ya vimos por otros medios, ¿sí?, esa función generadora de rotación va a ser el momento angular. ¿Está bien? Pero bueno, esto es mucho más abstracto, mucho más general. Acá lo que estamos diciendo es que si nosotros tenemos una transformación canónica que no afecta al hamiltoniano, lo que genera esa transformación canónica es una constante de movimiento. ¿Se entiende? ¿Se entiende la importancia? Sí. O sea, es como si vos te parás frente a un sistema y le reconoces la simetría de ese sistema, vas a reconocer ya mucha constante de movimiento, que es equivalente casi a resolver el problema de ese sistema, ¿no? Casi, entre comillas.
Bueno, entonces, bueno, mostrémoslo. Para eso vamos a usar la analogía esa que usé recién. Tenemos un sistema que es el viejo, tenemos el mismo sistema, ¿está bien? Pero rotado. Uso el sistema rotado, podría usar cualquier otro tipo de transformación de coordenadas, pero ya estamos más, ¿sí? Esto es P chiquitito y esto es P grande. Esto es P chiquitito y esto es P grande. Y acá tenemos, por ejemplo, un QP, o sea, un punto en el espacio de fases, y el de la derecha es el mismo espacio de fases, ¿sí? A ver, entonces lo muevo acá. Esto estaría por acá. Entonces fíjense, si yo quiero calcular esto, yo quiero calcular delta H, y delta H en principio uno diría que es H de Q más delta Q, P más delta P de T, menos H de Q, P y T, y listo. Uno diría eso. Hace la cuenta, y el problema que va a tener con hacer esa cuenta, ¿sí?, es que está mal. ¿Por qué está mal esa cuenta? Porque, ¿sí?, según vimos, ¿sí?, el hamiltoniano cambia cuando yo estoy en un sistema de coordenadas canónicas QP chica y QP grande. ¿Está bien? O sea, no puedo tomar el mismo sistema de coordenadas, ¿sí?, el mismo hamiltoniano. Yo lo que tengo que tomar, en este caso lo que me conviene, es tomar acá el hamiltoniano, ¿sí?, el otro hamiltoniano, o también lo podría tomar acá. ¿Está bien? Uno podría hacer las dos pruebas. Acá poner el K y el H, o acá poner el H y el K. ¿Sí? Uno tendría que hacer así la cuenta, ¿está bien? Porque está con diferentes hamiltonianos, ¿sí? El hamiltoniano que funciona para Q y P grande no es el mismo hamiltoniano que funciona para Q y P chicas. ¿Está? Tomémoslo así. Uno podría hacerlo de la otra manera, ¿sí? Si queda tiempo lo podemos hacer, van a ver que el resultado es el mismo. Entonces, tomemos el hamiltoniano como el hamiltoniano H como el hamiltoniano nuevo, y K el hamiltoniano como el hamiltoniano viejo. Entonces, si uno hace esto, este K, ¿sí?, ¿se acuerdan que era H más la derivada, ¿no?, de F2 con respecto al tiempo? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Acá intercambié un poquitito los roles, pero este F2 era, ¿se acuerdan que el F2 era Q y P, o sea que era la identidad, más un epsilon por la función generadora. Cuando uno deriva con respecto al tiempo eso, ¿sí?, lo que obtiene
es que es esto h más esto me queda h más epsilon por la derivada de g con respecto al tiempo. Ahora, si quieren, les muestro la idea en principio y después, si quieren, vamos un poquitito más al detalle. Entonces, lo que queda es que el delta de h es igual a h de q más delta de q, p más delta de p, t, menos h, q, p y t, menos epsilon, ¿sí?, por la derivada de g con respecto al tiempo en q, p y t. Uno me podrá decir, che, pero acá estos h's, ¿con qué p y q están definidos? Era una transformación del tipo 2. Si es una transformación del tipo 2, quizás acá yo lo que tenga que hacer es poner un p grande, ¿no? Pero poner un p grande ahí o un p chico es lo mismo porque, ¿sí?, la diferencia va a ser de un orden de epsilon al cuadrado. Entonces ahí no vamos a tener problema de, ¿sí?, con poner el p grande y el p chico, ¿sí? Acá acuérdense que epsilon al cuadrado es igual a 0. ¿Se entiende eso? Bueno, uno después puede ir más al detalle en la cuenta y bueno, va a tener que terminar usando eso para siempre usar variables chiquitas. Desarrollo Taylor acá. Desarrollo Taylor, me queda la derivada de h con respecto a q por delta q y i más la derivada de h con respecto a pi delta pi menos epsilon, o sea, acá esto es, ¿sí?, para esta parte nada más, y acá me va a quedar lo que sobra, que es esto, la derivada de g con respecto al tiempo. Se sobreentiende que está evaluado ahí. Dani, ahí la variación temporal del Hamiltoniano no la tenés en cuenta, ¿no? No, porque lo que estoy viendo es la variación del Hamiltoniano ante una transformación canónica, ¿sí?, generada por G. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. O sea, lo estamos pensando desde otro punto de vista. Estamos pensando, vos realizás una operación, podríamos pensarlo como una operación de simetría, aunque no sea una simetría de sistema, pero se le dice a veces operación de simetría. Estás realizando una transformación y querés ver cómo varía. Esa transformación es sobre los Q y los P. ¿Está bien? Pensarlo si querés rotar o, ¿sí?, trasladar. Después van a ver que casualmente hay una de las operaciones, la evolución temporal, y termina siendo, digamos, también una traslación en el tiempo eso. ¿Está bien? Pero lo estamos pensando de manera general. Bueno, entonces, lo que me queda es, hago el mismo análisis que antes, ¿sí? Este delta Q sub i, yo lo puedo pensar como, ¿se acuerdan que antes me había quedado eso igual a epsilon por la derivada de g con respecto a p sub i? Y esto me había quedado menos epsilon por la derivada de g con respecto a q sub i. Lo junto y entonces me queda que delta de h es igual h con g, ¿sí?, menos epsilon la derivada de g con respecto a t. Sí, acá uso, sí, que a esto lo puedo dar vuelta y me salta un signo menos porque son, ¿no?, es anti no sé qué, ¿sí?, si se da vuelta sale un signo menos, anticonmutativo, ¿sí?
Entonces me queda menos epsilon g h menos epsilon la derivada de g con respecto a t. ¿Sí? Y acá uso eso de la derivada con respecto al tiempo. Todo esto es menos epsilon la derivada de g con respecto al tiempo, pensando a g como una variable dinámica, la u que habíamos pensado antes. Entonces queda el TH es igual a menos. ¿Ok? Si uno hubiese puesto hecho al revés y hubiese puesto el K acá, hubiésemos puesto el K acá y el H acá, ¿sí? Lo que hubiese quedado, creo, es que es delta K igual a menos epsilon, que básicamente es el mismo resultado, ¿no? Simplemente es una forma de llamar al hamiltoniano diferente. ¿Está? Pero para no confundirlo voy a borrar. ¿Se entiende? No, borrarlo. Bueno, eso sería la teoría. Estaría bueno estaría bueno ver algún caso particular, ¿sí? En un caso particular uno podría hacer, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, a ver, tomemos Profe, ahí no entendí qué hiciste en el último paso. en el último paso, digamos, acá, primero fíjate esta. Fíjate esta ecuación. Pará, se perdió, ¿no? Ahí volví. Sí, ahora sí. Fíjate ahí lo que te apunté con la flechita. Y pensá que en vez de U tenés G. ¿Sí? Si en vez de U tenés G, fíjate que lo que va abajo Claro. ¿sí? Es justamente la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Excepto el epsilon s, y te sale un signo negativo. Y simplemente reemplacé. Ahí pensé el G como una variable dinámica y le calculé la derivada total en el tiempo y me queda así. Profe, o sea que el paréntesis de Poisson de G y H es igual a 0. No. Puedo decir, en el caso de que sea... en el caso de que sea una constante de movimiento. No, porque o sea, si voy igual esas dos cosas, o sea, para reemplazar para el último paso, es como que la derivada temporal con el epsilon adelante es igual a lo anterior. Si igual es eso, para que se cumpla tiene que ser el paréntesis igual a 0, ¿no? No, porque fíjate, fíjate esto. O sea, pensá el U como G. Si el U lo pensás como G. Tenés ¿Sí? una derivada total y una derivada parcial. Exacto, no son la misma. ¿Está? Entonces, bueno, ahí sí, como caso particular, uno puede pensar que son los casos más comunes. Estos son casos completamente generales, como caso particular. ¿Sí? Suponete que vos tenés que G no dependa del tiempo. Explícitamente, ¿no? Entonces lo que podrías pedir es que para que sea constante de movimiento, que el paréntesis de Poisson de esto con el hamiltoniano sea igual a 0.
Entonces G es igual a constante de movimiento, ¿no? Entonces, uno lo que podría hacer es, como ejemplo, ¿sí? Pensar, ¿qué pasa si G es igual a LZ? ¿Sí? Si G es igual a LZ y LZ es la suma, ¿sí? Sobre todas las partículas de I1 hasta N, ¿sí? Del LZ de la partícula 1, ¿no? ¿Cómo se le pondría acá? Bueno, vamos a poner directamente el LZ es R1 por P1 componente Z, ¿no? Más Rn por Pn componente Z, ¿está bien? Después verás las variables, ¿sí? Canónicas que vos usás para describir las posiciones, ¿sí? Y los momentos, pero bueno, suponete que usás las cartesianas. Si vos haces eso, lo que va a generar la transformación canónica infinitesimal generada será una rotación, ¿sí? En el ángulo Z, alrededor del eje Z, un ángulo. ¿Qué ángulo sería? A ver si lo adivinan. Un ángulo épsilon, ¿sí? O sea, ese ángulo épsilon, que es el parámetro infinitesimal de la transformación canónica, infinitesimal, uno lo suele llamar diferencial de phi, ¿no? Pero es eso. Entonces, si uno ya de alguna manera pudiese probar que es el momento angular total en la dirección z genera ese tipo de transformación canónica infinitesimal, ¿está bien? Y uno pudiese ver que en algunos sistemas particulares el delta H es igual a 0, si delta H es igual a 0, o sea, quiere decir que el hamiltoniano del sistema no se ve afectado, digamos, por esa transformación, ¿sí? O sea, uno tiene, ¿sí? Tenía ese caso, uno lo que obtiene de acá es que LZ es constante de movimiento. ¿Se entiende la idea? Eso véanlo en el Goldstein o ¿sí? En el Demo creo que también está, pero en el Goldstein seguro está. Léanlo. Terminamos esta parte y arrancamos con Hamilton-Jacobi, si no tienen alguna preguntita. Tomamos descanso de 15 minutos y seguimos, ¿les parece? Bueno.